¿Sabías que puedes mejorar mucho en tu fibromialgia cuando dejas de luchar contra tu cuerpo y empiezas a escucharlo? Hoy te voy a contar el caso de María. Este nombre, por supuesto, no es real, pero el caso sí. Llevo tratándola un tiempo y los resultados son bastante esperanzadores. Así que te voy a contar cómo lo hacemos paso a paso. Mi nombre es Abel, soy fisioterapeuta especializado en dolor crónico y más concretamente en fibromialgia, y voy a ir contándote casos reales, guías sobre cómo abordar esta condición e incluso sesiones de ejercicios específicas para la fibromialgia. Así que si te interesa, suscríbete a mi canal. María tiene 47 años, lleva 11 diagnosticada de fibromialgia y su contexto era bastante interesante desde el punto de vista profesional, pero bastante complicado a la hora de abordar el problema. ¿Por qué? María es una madre soltera cuyo único apoyo era su madre y cuya hija padece una deficiencia física. Todo esto hacía que su horario en el día estuviese muy acotado y que evidentemente ella no se priorizase. Tenía dolor en la espalda cada día, dolor en una cadera a veces y mucho insomnio, puesto que al final estaba un poco alerta por si tenía que ayudar en algo a la hija. Esto ocurría incluso cuando la hija se quedaba con la madre porque ya la mente vive en ese estado de alerta constante. Pues María llegó a consulta súper dolorida, con mucho cansancio, fue decir 3 palabras y comenzó a llorar. Se sentía incomprendida, se sentía un poco en el que su madre era su único apoyo, pero me contaba que a la vez su madre se iba haciendo mayor y esto hacía que ella le preocupara el hecho de que tuviera que cuidar en algún momento a la madre, a la hija y ella sin ningún apoyo, ¿no? De hecho, su trabajo era bastante abusivo a nivel de carga emocional y eso hacía que, bueno, pues que petara mentalmente, por decirlo de alguna manera. María había probado medicación de todo tipo, tramadol, Enantium, diazepam, todo lo habido por haber. Y bueno, hay ciertos medicamentos que le ayudaban un poco, pero la mayoría ni eso. Para dormir, imposible. Daba muchas vueltas en la cama, siempre sentía como que llegaba a la cama e incluso le entraba algo más de ansiedad, puesto que al final dejaba de hacer todo lo que tenía que hacer en el día y eso le generaba empezar a pensar en el día siguiente, en cómo se iba a estructurar, en cómo se iba a organizar, y era un problema que tenía presente y del que era consciente. María había visto que con la fibromialgia lo mejor era hacer ejercicio, del que no disponía tiempo para hacerlo, cuidar la alimentación, del que el poco tiempo que tenía en el día no lo quería utilizar en la alimentación y se hacía mucha comida rápida y ultraprocesada, y en el descanso, que como habíamos hablado, le costaba muchísimo el poder descansar e incluso cuando dormía, a la mañana siguiente al despertarse, también sentía que estaba súper cansada y que no había sido un descanso fructífero. Si hablamos de la teoría sobre cómo mejorar en fibromialgia, tenemos claro que tenemos que hacer una rutina de ejercicio, una rutina de alimentación y una rutina de descanso, que son 3 de los pilares fundamentales a la hora del éxito del tratamiento. Pero claro, esto es la teoría. La práctica, en la situación de María, ¿cómo lo hacemos si no tiene tiempo ni siquiera para hacer una comida medianamente elaborada? Bien, esto fue uno de los primeros inconvenientes que nos encontramos, ¿no? El próximo paso en consulta era saber también un poco cómo se sentía ella a nivel emocional, cómo se sentía ella respecto a la situación o cómo veía ella que podía abordarlo de una mejor manera, si ella veía ciertos aspectos del día que podía mejorar. María había entrado hasta en un ciclo de negatividad y de culpa incluso de la deficiencia física que padecía su hija cuando no tenía nada que ver. Pero entraba en ese ciclo, ¿no? O en ese bucle de negatividad y de culpa absoluta, cuando evidentemente esto no es así. ¿Cómo la ayudamos paso a paso? Pues bueno, tras investigar un poco e incluso tener una consulta en conjunto con su madre, es decir, con la abuela de la niña, llegamos a la conclusión de que el aspecto de la alimentación, la madre podría encargarse de hacer una comida medianamente elaborada y que fuera beneficiosa para la condición de la fibromialgia que tenía María. Entonces ella se encargó un poco de ese aspecto de la alimentación para que sin que María perdiera el tiempo, por decirlo de alguna manera, tuviera ese aspecto cubierto. Eso hizo que María ya no se tuviera que preocupar por la comida,
que si nos damos cuenta es un aspecto menos a tener en cuenta durante el día, es decir, un comedero de cabeza menos. Ese tiempo en el que ella utilizaba la elaboración de la comida, que me decía que era alrededor de unos 10-15 minutos, lo empleamos en la primera rutina de ejercicio que yo le mandé. Le dije, oye, este tiempo necesitamos que sea de ciertos movimientos para aliviar ese dolor con el que convives día a día. Recordémoslo, que aparte de toda la situación que tenía dolor. Entonces empezamos con esa rutina de estiramientos y de movilidad, incluso con algún ejercicio de fuerza, pero nada, rutinas de 10-15 minutos para que no perdiera ese tiempo. ¿Qué pasó? Que ella contaba que desde que hacía esos ejercicios, e incluso en la cama, antes de dormir, repetía uno que le gustaba mucho, sentía que empezaba a dormir algo mejor. Ojo, no en mayor tiempo de sueño, sino en calidad del sueño. Ya es un paso. Además, le dije que cuando fuese a dormir, cuando ya estuviera en la cama, cogiera un diario y apuntara 3 cosas negativas primero que habían pasado durante el día, como puede ser, no sé, que se te ha caído un vaso, hasta esa mínima tontería. Pero a su vez, 3 cosas positivas, siempre las positivas últimas, que podría ser hasta el saludo de una persona que fue amable durante el día. Cualquier mínimo detalle, pero que ella recordara que en el día a día también puede haber cosas positivas. Bien que la comida estaba buena, bien que la mañana fue algo más fructífera, bien que la hija le agradeció cualquier cosa, bien que la madre estaba ahí para apoyarlo, lo que sea. Y en ese diario íbamos a ir apuntando día a día también la sensación de dolor general durante el día. Pues después de esta primera semana y media empecé a explicarle cómo funciona el dolor, es decir, empezamos con el aspecto de la educación al dolor. Es decir, a mí me gusta que mis pacientes conozcan o controlen cómo funciona el dolor en nuestro sistema nervioso y cómo nuestros aspectos tanto emocionales como físicos modulan nuestro dolor. Siempre pienso que cuando conocemos al enemigo somos mejor a la hora de enfrentarnos a ellos. Si no conocemos cómo funciona el dolor, muchas veces no tenemos la idea de cómo afrontar ello, ¿no? Y para eso, evidentemente, pues tenemos que conocer ciertos aspectos básicos, tampoco vamos a meternos en una neurofisiología avanzada, pero sí que me gusta explicarlo con muchos símiles para que lo entendamos. Aparte de eso, empezamos con esta primera rutina de ejercicio que os he comentado, con respiraciones en casa en momentos de un poco más de estrés del habitual y en pautas de sueño. Porque, por ejemplo, me comentaba que hasta el diario, hasta el inicio del diario, ella terminaba con el móvil, en la pantalla, con la cama, tal. Y una de las cosas que hicimos fue quitar el móvil de la última hora del día. Eso implica una mayor secreción de melatonina y una mejor higiene del sueño. Además, empecé a decirle a María que utilizara el fin de semana como algo de, entre comillas, ocio, porque ella no se permitía ni 10 minutos de ocio. Y empezó aprovechando que la madre estaba bastante pendiente de ella para irse las tres, tanto abuela como madre como hija, pues a pasear, a ver mucho la naturaleza. A ella le encanta hacer fotografías de la naturaleza, de los paisajes. Y le dije que que cada lunes me trajera 10 fotos de las cuales ella se sentía más orgullosa a nivel de las fotos que había hecho durante el fin de semana. Bien, esto fue actualizándose poco a poco, evidentemente también haciéndola consciente de que no cada día iba a ser mejor que el anterior, sino que hay veces que va a haber días juntos malos, pero que esto no implica una recaída, sino que implica un proceso normal del proceso de recuperación. En ese sentido, María lo comprendió bastante bien, fue consciente de que desde un primer momento, cuando empezó a hacer esos ejercicios de movilidad y tal, le venían mejor sobre todo a la calidad del sueño, aunque no fuera al principio una disminución del dolor, ya notaba que descansaba mejor. Era un paso. Pues ahora que llevamos unos 3 meses y medio, su relación con el dolor ha cambiado, porque ahora es consciente de que va a haber días en el que va a haber dolor y va a haber días en el que va a haber un dolor que a lo mejor la pueda limitar, pero son días en los que ella puede tomárselo un poco más tranquilo, con ayuda de la madre evidentemente, pero tomándoselo de otra manera. Ella me cuenta que está mucho más animada, que aunque no dispone de mucho más tiempo libre del de antes, utiliza el fin de semana al máximo en cuestión de leer, que le encantaba leer, de ir a hacer fotos, de disfrutar también con la madre, porque ella me cuenta que siente que su madre es independiente, pero que cada vez también le cuesta un poco más salir a la calle y tal, y entre las tres pues se ayudan mutuamente.
y eso es algo que me llena. Ahora ya María está haciendo ejercicios de fuerza, tenemos ahora unos 20 minutos de rutina diaria. Me comentaba el otro día que hacía un ejercicio que al principio lo hacía sin peso y ahora lo hace con 8 kilos, o sea que está súper orgullosa de ese cambio y que encima le genera más bienestar que en un inicio esos primeros ejercicios de movilidad. Esos ejercicios de movilidad le generaban una disminución del dolor medianamente leve y que ahora estos ejercicios de fuerza siente que luego como que puede con mucho más durante el día, ¿no? Y eso es algo que nos gusta mucho. Y el caso de María al final no es magia, es constancia, es paciencia, es comprender qué te ocurre y comprender cómo abordarlo, ser consciente de que cada día es un reto y ser consciente de que cada día hay que poner nuestro grano de arena para mejorar en esta condición tan complicada como es la fibromialgia. Así que si te sientes identificada con el caso de María y quieres escuchar más casos como este, suscríbete a mi canal, déjame un comentario y vamos a trabajar, solo tienes que dar el primer paso. Y recuerda, la fibromialgia no te define.